La siguiente declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el 22 de mayo del 2023, cuyo título: Un gran escándalo a nivel mundial. Soy el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Le anuncio el siguiente desafío a toda persona comprensiva con entendimiento, de entre los hijos de Adán, para negar la falsa sección editada de la cumbre de Jeddah, ya sea que la transmisión fuera en vivo o en directa, puesto que no se deben dar dos discursos simultáneos de dos líderes de Estado en una misma cumbre, ya sea que la transmisión fuera directa o indirecta. ¿Acaso es lógico y razonable que dos líderes árabes o no árabes lleguen a dar dos discursos al mismo tiempo? Y sé que el discurso de Zelensky se estaba traduciendo directamente al árabe, y esto es algo normal, a que un árabe hable y luego sus palabras serían yendo acompañadas por las de un traductor al árabe. Y no me refiero a esto, más bien me refiero a que vayan a escuchar dos discursos en el idioma árabe, en la cumbre de la Liga Árabe, pronunciados de forma simultánea entre sí. Luego, ¿cómo puede la mente o la lógica de una persona en su sano juicio aceptar esto? Puesto que la razón y la lógica nos dice que si uno de los líderes árabes pronuncia un discurso en la cumbre de líderes árabes, los demás inevitablemente permanecerán en silencio hasta que complete su discurso. En cuanto al hecho de que se den dos discursos en la cumbre árabe al mismo tiempo, juro por Dios, y les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, si le llegamos a hacer esta pregunta a un burro, nos habría respondido con la verdad y dicho que es imposible que dos líderes vayan a pronunciar sus dos discursos de forma simultánea en la cumbre árabe de los líderes árabes o no árabes. Y Dios no ha puesto dos corazones en el interior de un hombre. ¿Acaso van a escuchar el discurso del primero o del segundo? Puesto que ambos discursos se dieron al mismo tiempo, por lo que no pueden concentrarse en escuchar dos discursos pronunciados simultáneamente, ya sean los presentes en la cumbre o los telespectadores de los mundos. ¿Acaso no es esta una prueba definitiva y clara del falso montaje que tuvo lugar en la cumbre de la Liga Árabe que reunía a todos los líderes árabes y a Zelensky como invitado en la cumbre de Jeddah? Y se cometió un error en la falsificación de la cumbre al recopilar los discursos en un solo CD, para que luego sean emitidos como si fuera una cumbre en vivo y en directo, bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pero la verdad es que está clínicamente muerto desde principios de febrero, antes de su viaje a Pekín para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. Por lo tanto, ¿qué hay después de las claras pruebas de los falsos montajes que tuvieron lugar en la cumbre de la Liga Árabe en el Reino de Arabia Saudita? Tal vez uno de los preguntantes quisiera decir, ¿y por qué los medios árabes no comentan nada sobre esto? Luego respondemos a todos los preguntantes y digo, los periodistas de los medios de comunicación árabes no se atreven a hacer comentarios al respecto, así como ningún canal de televisión satelital, ya que esto es un escándalo a nivel de la cumbre árabe, pero no, y nunca podrán negar que es verdaderamente un falso montaje. En esto no hay ninguna duda. De manera que nadie de los medios de comunicación árabes podrá nunca discutir sobre lo que sucedió en la falsificación en los montajes en la cumbre de Jeddah, porque es una falsificación muy clara y visible para todos, incluso los burros, las mulas, las ovejas, las cabras y las vacas pueden llegar a notar que es falsa. Así que respeten sus mentes después de este sonado escándalo, dado que la mente de cualquier persona cuerda instintivamente siempre está del lado de la razón y la lógica. Puesto que su mente seguramente negaría el hecho de que se den dos discursos de diferentes líderes de Estado al mismo tiempo, en la cumbre de los líderes árabes o no árabes, dado que no se trata de un alboroto caótico para que se tuvieran que dar dos discursos al mismo tiempo. Más bien, Dios expuso su falsificación en el momento de recopilar los clips en un CD, por lo que los discursos se superpusieron entre sí, en el CD, y no en la realidad. De hecho,
solo en unos 20 minutos de la sesión de la cumbre. Y nosotros no estamos hablando de la inteligencia artificial con la que los falsificadores os engañan, ya sea de forma intencionada o no. ¿Y por qué han de hacer uso de la inteligencia artificial para falsificar una parte de esta cumbre? ¿Acaso no tenéis entendimiento? Más bien, son clips reales de cada uno de ellos, y de entre estos clips hay los que son actuales, como el ejemplo de los discursos de los líderes árabes. En cuanto a los discursos de Mohammed bin Salman, fueron recopilados palabra por palabra, clips antiguos en el que habla de lo ocurrido en Sudán. En cuanto a los disparos en contra de los manifestantes durante los días de las manifestaciones, o la crisis entre Rusia y Ucrania sobre la isla de Crimea, entre otros eventos antes del estallido de la guerra mundial ruso-ucraniana. Y por eso, las palabras de la frase guerra entre Rusia y Ucrania fueron ausentes en el discurso del príncipe Mohammed bin Salman, ya que nunca habló de ella antes en ningún vídeo, simplemente porque la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo lugar después de la muerte clínica de Mohammed bin Salman y en el mismo mes, en febrero del año 2022. De todos modos, Dios nos ha ahorrado la prueba de la no mención de la guerra ruso-ucraniana en el discurso del príncipe Mohammed bin Salman. Entonces, Dios nos regaló el clip que prueba tan claramente la escandalosa falsificación como la lucidez del sol al mediodía. Así que aférrense a la prueba definitiva y publicad el clip falsificado de la cumbre de Jeddah y que duró casi unos 20 minutos, ya que Dios les dio una prueba clara y definitiva. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que nadie puede establecer el argumento en vuestra contra en cuanto a la clara falsificación del clip en la cumbre. Nadie, ya sea de los jinns o de los humanos. Ya que es imposible que dos líderes de estados diferentes den sus dos discursos al mismo tiempo, en una gran cumbre y a nivel de la Liga Árabe, que reúne a los líderes árabes, ya que no se trata de un caos para que todos vayan a dar sus discursos al mismo tiempo. Es que no tenéis entendimiento. Más bien, el error en la falsificación fue que se superpusieron algunos clips en el CD para hacer una indicación clara y definitiva de la falsificación. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que después del escándalo de la falsificación en la cumbre celebrada en el Reino de Arabia Saudí, no hay nada más que la liberación de la calamidad covidiosa, la guerra de Dios cósmica y coroniana. Así que continuad día y noche difundiendo el vídeo falso del montaje que ellos mismos subieron a sus canales oficiales. Si lo llegan a borrar, harán que la prueba establecida en su contra sea más fuerte aún. Y si lo mantienen colgado en sus canales, entonces es una prueba clara para los mundos. Y advierto a los canales árabes en particular, a que no continúen ocultando el clip del falso montaje de la cumbre, como si no lo supieran, como si no hubieran oído hablar de él, ni lo hubieran visto el día en que se celebró la cumbre de la Liga de los Países Árabes en el Reino de Arabia Saudita. Así pues, no teman a nadie sino a Dios, oh ingeniero y periodista Faisal Al-Qasem. ¿Acaso, tío, no dijiste que el canal de Al Jazeera es una plataforma informativa para aquellos que no tienen plataformas? Entonces, ¿acaso lo dices con la verdad de corazón o solo con hipocresía? Así que ya veremos si el canal Al Jazeera, Al Arabia son veraces o de lo contrario de los canales mentirosos. Así que les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que tanto usted como tus semejantes periodistas de los medios árabes, que sabéis y muy bien el clip del escándalo de la falsificación en la transmisión de la cumbre en el Reino de Arabia Saudí. En cuanto a los periodistas extranjeros que desconocen el árabe, pueden pensar que las dos voces juntas son de la traducción de algún otro idioma. Pero en cuanto a los árabes parlantes, se darán cuenta de que el idioma de los dos discursos simultáneos están en árabe claro. Entonces, este es el punto clave de las evidentes pruebas que prueban el escándalo de la falsificación en la transmisión de la cumbre de los países árabes. Y ordenamos a los Ansar a que sigan publicando el clip del falso montaje día y noche, todos los días,
hasta cuando Dios quiera, hasta que les vayan a contestar con afirmación o negación. Lejos de eso, muy lejos, nadie de los periodistas árabes podrá negarles eso. Así que juro por Dios Todopoderoso que si algún periodista árabe, especialmente los periodistas árabes en concreto, si llegan a ver el clip falsificado en la transmisión de la cumbre celebrada en Jeddah, en el Reino de Arabia Saudita, sin duda sabrá que es una prueba verdaderamente de definitiva importancia, de manera que le quedará muy claro qué sucedió en la cumbre árabe falsificada. Y la pregunta que surge por sí sola: ¿cuál es la razón de compilar los clips en un CD? ¿Para que tenga que ocurrir el escándalo de falsificación en el Reino de Arabia Saudita? Y eso pasó para que Dios exponga a los falsificantes de entre la familia real Al Salman, que compraron las conciencias de los líderes árabes con su dinero, para ayudarles a ocultar el signo de la lección y exhortación, la muerte clínica del príncipe Mohammed bin Salman, y eso con el objetivo de que, cuando Trump vaya a regresar al poder en los Estados Unidos de América, nombrará a un rey de la familia Al Salman y un príncipe heredero de la familia Al Salman, ya que fue él quien les garantizó el reinado a la familia Al Salman y les ayudó antes a tomar el poder en Arabia Saudí. De manera que les animó a dar un golpe de Estado en contra del sistema de sucesión del poder entre la casa de la familia Al Saud en el Reino de Arabia Saudita, con la condición de que ellos, es decir la familia Al Salman, apoyen al Partido Republicano en los Estados Unidos de América. Oh Dios mi Señor, he transmitido tu mensaje. Oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Y nunca entenderéis bien la noticia hasta que le vayan a echar un vistazo a la siguiente serie titulada Serie de declaraciones acerca de la historia de la muerte del rey Salman bin Abdulaziz y el desplome mortal del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman mediante el coronavirus más letal, provocándole una muerte clínica. Este es el título de la serie que contiene toda la historia, y la encontraréis en la interfaz de la página web oficial del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, foros de buenas noticias islámicas y de las grandes noticias apocalípticas, cuyo enlace viene dado aquí abajo. Oh comunidad de los arrogantes en reconocer al califa de Dios sobre el reino de los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, a causa de la soberbia que hay dentro de sí mismos, hasta que Dios los vaya a aniquilar mediante la saija del COVID de la muerte, de manera que les matará provocándoles un paro cardíaco, cortándoles la yugular, por lo que caerán mortalmente desplomados, estando de pie, sentados o de costado. Y muchos de los líderes estatales, tanto árabes como extranjeros del resto de los países del mundo, se ausentarán de las pantallas de televisión, de forma especial los que ocultan la verdad a sabiendas por temor a perder sus reinos, así como sus aliados de entre los satánicos en los mundos, y muchos periodistas árabes en particular, también se ausentarán de las pantallas de televisión, porque saben con certeza de que realmente la verdad fue expuesta de forma muy clara. Escándalo de la falsificación de la cumbre en el Reino de Arabia Saudí, cuyo enlace viene aquí abajo. Asimismo, les incluyen las palabras de Dios Todopoderoso: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 159 al 163. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa representante de Dios sobre el reino de los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.